Hola queridos hermanos de Ciudad del Rey, amigos que nos acompañan en cada transmisión de los días miércoles, como lo estamos haciendo desde que comenzó esta pandemia. Los sábados son presenciales y los días miércoles los estamos haciendo así por Facebook Live. Quiero leerles un versículo en el Salmo 68, versículo 19, que dice así: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Bendito sea Dios, alabamos a Dios, bendecimos a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, y cada día, dice su palabra, nos colma con sus beneficios. Así que eso es un gran y un poderoso motivo para alabar a Dios, para bendecir a Dios y para seguirlo también y para servirlos. Así que yo los motivo a seguir conectados con nosotros, a seguir en cada reunión, cada sábado presencial, para escuchar la palabra, para ser bendecidos, para ser enseñados, porque dice que Dios nos colma con sus beneficios. Y es un beneficio para nuestras vidas como estamos siendo enseñados cada sábado a través de la palabra de Dios. El Señor nos está santificando, nos está liberando, el Señor está preparando una iglesia para llevársela. Por eso es bueno estar cerca del Señor, ¿verdad? Porque Dios tiene muchos beneficios para nosotros. No solo de salud, no solo de prosperidad económica, sino que también Dios quiere alimentarnos espiritualmente y enseñarnos también a que crezcamos, a que le conozcamos, a que le entiendamos. Así que bueno, vamos a prepararnos para todo eso, ¿sí? Vamos es que es parte de lo que es estas reuniones, la alabanza y la adoración a Dios, ¿verdad? Que desde allí, desde sus casas, ustedes nos acompañen a alabar, a adorar a Dios por todos sus beneficios, ¿sí? Por todos sus beneficios. El rey David siempre alababa a Dios, dice, por todos sus beneficios. Así que yo los invito y después de eso vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Lo que Él tiene para nosotros.
tal, hermanos? Aquí estamos entonces para compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero hacer, previo a lo que va a ser en sí la palabra, lo medular de la palabra, hacer una introducción acerca de cosas que Dios tiene para nosotros y que nosotros tenemos que apropiarnos de ellas para fortalecernos. Yo quiero hablarles de algo de lo cual habla la Biblia, y es de la fortaleza o la fuerza del creyente y la fe. Las dos cosas llegan al corazón, las dos cosas crecen en el corazón, pero las dos cosas las necesitamos. No podemos solo fortalecernos para hacer, porque vamos a necesitar hacer con fe para agradar a Dios. O sea, la obra se puede hacer por fuerza humana, pero la fuerza humana puede decaer, pues se puede terminar. Pero lo que nos sostiene y lo que agrada a Dios, dice la Biblia, es la fe. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, quiero de algún modo animar a aquellos que la gran mayoría del pueblo de Dios se ha reintegrado en las reuniones presenciales, escucha. También estas reuniones o estas palabras que transmitimos es importante, pero hay algo que la reunión presencial nos da, que quizá no somos muy conscientes de lo que eso está haciendo en nuestras vidas, hasta que en algún momento necesitamos de esa fortaleza y de esa fe, de esa bendición que se crea cuando nos reunimos en lo presencial con los hermanos. Allí hay algo que el Salmo 133 promete como una unción extra, una bendición extra, cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Entonces, de algún modo, todavía hay un pequeño remanente que necesita reintegrarse, que de pronto piensa, bueno, yo lo veo cada miércoles, yo leo la palabra o puedo orar, y bien, esas cosas nos fortalecen, pero necesitamos el congregarnos, y el enemigo de pronto ha logrado sitiarnos de alguna manera, y de eso quiero hablarles hoy, porque cuando Dios nos presenta o nos requiere en la actitud del ejército, del soldado, del guerrero, del que se arma, del que se protege, Dios está diciéndonos que nuestra vida espiritual tiene mucho que ver con lo natural en cuanto a la guerra, la conquista y demás. Entonces, yo elegí un pasaje, mejor dicho, dos pasajes que al principio van a ser esa palabra que precisamos de ánimo y fortaleza, pero luego un pasaje donde vamos a ver estrategias de guerra y saber también cómo transportar eso a nuestra vida espiritual, cómo hoy podríamos luchar si nuestras armas no son convencionales. Nuestra guerra tampoco es convencional, debemos entender eso, y a veces estamos atrapados o sitiados en nuestro lugar, en nuestra rutina, y no logramos despegar, pero eso también implica que estamos en cierto modo como inoperantes. Pero Dios quiere que salgamos, que peleemos, que conquistemos y que alcancemos aquellas cosas que nos ha prometido. Pero yo quiero leerles dos pasajes de ánimo, digamos. En el Salmo 31-24 hay allí un versículo que es el último en el Salmo, que dice el 24: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. O sea, tome fuerza y aliento el corazón los que esperan en Dios. La gente toma fuerzas de diversas fuentes, pero los que esperamos en Dios, nuestras fuerzas vienen de Dios para todas las cosas. Necesitamos fuerza física, para eso nos alimentamos, pero el Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, los hijos de Dios necesitamos esa porción de la palabra que nos fortalece, y la Biblia dice que por ella viene la fe. La fe y la fortaleza, las dos cosas crecen en el corazón, una por la palabra, y la misma palabra que da ánimo y fortaleza es la misma también la que da fe, la que hace que la fe crezca. ¿Para qué nos sirve la fe? Es para que con esa fortaleza que Dios nos da podemos emprender, podemos conquistar, podemos avanzar. Ahora, si somos un ejército, si lo que nosotros en medio de lo cual estamos es una guerra espiritual que no se detiene, a pesar de que nosotros creamos que no, que
que hay momentos de como que de tranquilidad, pero en verdad siempre dice la palabra de Dios, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, cuando somos atados, devorados o sitiados, esto es de lo cual les quiero hablar, había una táctica, había un modo de pelear en la antigüedad, y lo vamos a ver en la Biblia, que se llamaba el sitio, sitiar una ciudad. Entonces, cuando alguien sitiaba una ciudad, un ejército la sitiaba, trataba de que esa ciudad no tuviera ningún vínculo con todo aquello que los pudiera fortalecer. Por ejemplo, cortaban las vías de entrada de víveres. Así que una de las cosas que comenzaba a ver en esa ciudad que estaba sitiada por un ejército enemigo era hambre. Lo otro que hacían es trataban de que no llegaran a la ciudad torrentes de agua, y si habían pozos cercanos a los cuales ellos salían a buscar el agua, trataban de cerrarlos, y si no, los utilizaban los mismos enemigos para saciar su sed, pero no dejaban llegar el agua a la ciudad. Entonces, los sitios a veces podían durar mucho tiempo. Hay un sitio a Samaria en Segunda de Reyes capítulo 17 que dice la Biblia que duró 3 años. O sea, había una paciencia impresionante en el ejército que rodeaba una ciudad, pero también tenía que haber una fortaleza anímica en los que estaban dentro de la ciudad, porque ellos no tenían vínculos con el exterior, y entonces todo lo que pudiera llegar para alimentarlos y fortalecerlos era cortado. Entonces, esa táctica que usaban los enemigos en el tiempo pasado sigue siendo una táctica que el enemigo emplea para sitiar al creyente, para encerrarlo en su rutina, para encerrarlo en su casa, para encerrarlo en su desánimo a veces, en su debilidad también otras veces, y otras veces también para que no se dé cuenta de que en verdad está siendo sitiado. Así que vamos a leer allí en Segunda de Crónica, el capítulo 32, y allí describe uno de tantos de los sitios que establece en el Antiguo Testamento, mostrando la forma de pelear que antes tenían los ejércitos en la antigüedad. Algo interesante también de por qué la lectura bíblica nos es útil, porque de pronto uno dice, ¿por qué voy a leer de acontecimientos de tantos años para atrás? Lo que pasa es que el Antiguo Testamento, casi todo él es figura de lo que luego en el Nuevo Testamento viviríamos o vivimos en lo espiritual. Hoy día de pronto a los creyentes no nos toca pelear y armarnos o defendernos como lo hacían en la antigüedad, pero sí nos enseña la palabra en el Nuevo Testamento que estamos insertos en una guerra espiritual en muchos pasajes. Un emblemático pasaje es el de Efesios capítulo 6, donde Pablo enseña acerca de fortalecernos. Ahí hay uno de los pasajes que habla de la fortaleza, fortalecernos en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Y luego va a hablar de la fe, también iba a decir, la fe es un escudo. Entonces ahí están las dos cosas, fortaleza que precisamos en Dios, pero la fe que viene por el oír y por el oír la palabra. Entonces, la parte guerrera o la parte de conquista del Antiguo Testamento nos va a servir para que nosotros entiendamos que hay tácticas que utilizaron los antiguos para defenderse y triunfar buscando al Señor, y tácticas que emplearon los enemigos para anular o eliminar a los hijos de Dios. Entonces vamos a ver algo de eso en Segunda de Crónicas capítulo 32, y desde el versículo 10 allí describe una situación y dice así: así ha dicho Sennacherib, que era el enemigo del pueblo de Dios en ese tiempo, Sennacherib, rey de los asirios. Él les dijo: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No los engaña Ezequías para entregaros a la muerte, al hambre, a la sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos, sus altares,
y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido?, preguntaba aquel enemigo. ¿Y cómo actúa hoy? ¿Y cómo pregunta? Viene a la mente. ¿No habéis sabido que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Entonces aquí está la táctica del enemigo, era hablar al corazón, hablar a los oídos, pero hablar al corazón para desanimar y para mostrar que había tanto poder en él que lo que Ezequías, el rey de Israel, les estaba diciendo para fortalecerlos en Dios no era válido. Él decía: otros dioses no pudieron, así que ¿qué Dios es el que tienen ustedes que podrá librarlos de mi mano? Comenzaba a poner en duda la fe, en duda la confianza en Dios, pero él mismo está expresando aquí que Ezequías había hecho algo. Dice que había quitado la idolatría, había quitado los lugares altos y había establecido la casa de Dios como el lugar donde adorar a Dios. Entonces, él sin querer está describiendo lo que Ezequías hizo y por qué Ezequías ahora le dice al pueblo: esfuércense y esperen en Dios porque Él nos va a librar de este enemigo. Entonces, la táctica del enemigo no ha cambiado y nosotros podemos utilizar la táctica de Ezequías también y del pueblo de Israel en aquel tiempo para obtener victoria. Una de las cosas fue quitar todo aquello que era extraño a Dios, todo aquello que era idolatría, todo aquello que era confianza en otras cosas que no fuera Dios. Eso fue lo que hizo Ezequías. Y eso es lo que en verdad enojó al enemigo. Y dice que él sitió la ciudad y él les está diciendo: miren, yo les puedo mostrar todo lo que he hecho en contra de otros y los he vencido y los he despojado y no pudieron resistir, así que ustedes tampoco podrán hacerlo. Entonces, esa es una táctica que el enemigo usa a la mente. Él habla a la mente en los pensamientos. Él establece un campo de batalla allí. Y cuando él encuentra un punto débil o una brecha por la cual entrar, entonces así comenzará a alojarse y ahora ya comenzará desde dentro a atacar nuestra fortaleza en Dios y nuestra fe. Entonces, debemos estar alerta. Yo sé que en este día este mensaje va a fortalecer corazones que hace muy poquitos días se sentían fortalecidos, se sentían victoriosos, pero hoy se están sintiendo débiles, se están sintiendo desanimados. Quiero decirles que esa es una táctica que el enemigo tiene, y fíjense que esto está sucediendo en medio de una obra de Dios. O sea, Dios había impulsado a este pueblo a abandonar la idolatría, a abandonar la confianza en otros dioses y a confiar en Él. Estaban en pleno proceso de fe, en pleno proceso de fortaleza, y es ahí donde se levanta este enemigo a hablar a sus oídos para desanimar y para debilitar. Así que quiero que sepa esto, hermano, hermana, fortalezcase en Dios, porque si algo de esto está sucediendo en su vida es porque las cosas están siendo bien hechas. Ahora, si nosotros no vemos esta táctica en contra de nosotros, es porque nos hemos quedado, nos hemos enfriado, nos hemos apartado y nos parece que todo está bien. Pero no todo está mal porque haya guerra. Al contrario, muchas veces la guerra está porque se está haciendo bien. Se está buscando a Dios, se está orando, leyendo su palabra. Hemos estado como en los días pasados en ayuno, buscando al Señor. Nos estamos congregando, estamos buscando vencer obstáculos para congregarnos. Y entonces el enemigo va a tratar de venir y va a utilizar distintas tácticas, y como en este caso comienza a sitiar la ciudad. Pero no nos vamos a quedar en esto solamente. Quiero leerles la victoria del pueblo de Dios en el mismo capítulo 32, en Segunda de Crónicas, desde el versículo 20. Fíjense lo que sucede aquí. Es el fruto de la búsqueda, es el fruto de eliminar la confianza en otras cosas y de fortalecerse en Dios. Dice a partir del versículo 20: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto a Dios y clamaron al cielo. Fíjense toda la táctica de guerra que emplearon, todas las armas que tomaron, fue orar y clamar a Dios. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta.
el enemigo se mueve mucho en el campo terrenal y trata de que nuestra vista esté puesta en ese terreno, porque es el que él maneja y porque es, como dice la palabra, el Dios de este mundo. Entonces, cuando nosotros miramos arriba, cuando miramos al Señor, entonces ahí el vínculo con Dios, Él no lo puede romper. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? El amor de Dios viene de lo alto, viene del cielo, del trono de Dios. De allí desciende el río de su amor, el río de su poder, el río de la victoria, el gozo de Dios. Todo viene de lo alto. La guerra, la batalla, todo viene de lo terrenal, de lo que está a la altura, a nuestra altura, a la altura de nuestros ojos. Pero hagamos como Ezequías y Isaías el profeta y elevemos el clamor y la oración a Dios y seguro que vendrá esto que aquí vamos a leer. Dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Y éste se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. El verso 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, de las manos de todos, y les dio el reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de todo esto. O sea, hubo una obra de separación de las tinieblas que Ezequías comenzó, y esto trajo guerra, trajo sitio, trajo amenazas, pero de pronto él comienza a usar un arma que él tenía. Ya no iba a actuar solamente quitando la idolatría del pueblo, ahora él iba a clamar, iba a orar junto al profeta, y entonces esto hace que el poder de la monarquía, el rey ahora se une al poder espiritual, el profeta, el vínculo con Dios, y juntos comienzan a orar, comienzan a clamar. Y vean cómo Dios desarrolla, como tantas veces nos muestra la palabra, el poder del mundo espiritual, desatando ángeles que van contra el ejército enemigo, avergüenzan al enemigo, tiene que tragar todas sus palabras contrarias, y dice que vuelve avergonzado a su tierra, donde lo mismo que él creó, sus propios hijos, lo terminan matando. Y dice que Dios le dio al pueblo una gran victoria. Y fíjense qué pasó, dice que todos fueron a la casa de Dios, todos fueron, se reunieron, todos fueron a celebrar, y dice que llevaron ofrendas y ricos presentes al rey Ezequías. Así que comenzó a haber un reconocimiento y una celebración por la victoria en Dios. Uno puede pensar, bueno, aquí se terminan todas las guerras. No, de pronto seguramente se levanta otra guerra de nuevo, pero siempre la victoria estará en orar y clamar a Dios, buscarlo a Él. Y quiero de nuevo animar a aquellos que todavía no se han reintegrado en las reuniones presenciales, que rompan todo lazo en el nombre de Jesús, que lleguen a la casa de Dios, que puedan congregarse, alabar al Señor, cantar, fortalecerse en Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que esta palabra que están oyendo es palabra de Dios, pero bueno es también, como dice la palabra, habitar los hermanos juntos en armonía y tomar ese verso que hay en el Nuevo Testamento, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Fortalezcámonos en Dios y veamos en Él nuestra esperanza y tengamos en Él nuestra victoria. Y quiero no terminar sin orar. Quiero orar. Yo sé que esta palabra va a fortalecer corazones que se han estado sintiendo desanimados, pero quiero decirles que es porque Dios está por darles una gran victoria. Solo deben, como ahora lo vamos a hacer, orar y clamar a Dios, al Dios del cielo. Así que lo vamos a hacer ahora en el nombre de Jesús. Amado Padre, oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, habiéndonos llamado al conocimiento del Evangelio y pudiendo ver a través de tu palabra que nos ha llamado a formar parte de un pueblo victorioso, de un pueblo que tiene en ti su fortaleza, sus armas, su fe. Por eso, Padre, ahora en el nombre de Jesús
oramos, clamamos, Señor, y decimos, desata, oh Dios, todo aquello que tiene que ver con tu reino espiritual. Tus ángeles, Señor, peleen esa batalla que a veces nosotros no podemos. Trae ahora el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, el poder de tu palabra, el poder de la sangre de Jesús, la cual dice tu palabra que por ella hemos vencido. Señor, para que ahora toda amenaza, todo pensamiento negativo, todo desánimo se vaya de nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, envía en el nombre de Jesús fortaleza y bendición a través del Espíritu y a través de la palabra a cada uno de tus hijos, y todo lo que el enemigo ha preparado contra tu pueblo sea destruido y él mismo sea avergonzado. Amén, amados. Así que un saludo a todos, una invitación para que el día sábado a las 19 estén en la iglesia Ciudad del Rey, allí en Palme Nicolich. Van a aparecer ahora en pantalla los vínculos que pueden tener con nosotros a través del teléfono, los lugares donde nos pueden encontrar en Facebook Live, nos pueden encontrar en YouTube también. Allí están los videos de la iglesia Ciudad del Rey, y así la van a encontrar con el mismo nombre, Iglesia Ciudad del Rey, en cualquiera de estas páginas. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.